Hola, mi nombre es Kai Y yo soy Penny, y esto es mi voz trans. Comencemos. Perfecto. Cuéntame, Penny, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de Stonewall, ¿no? De hecho, nuestro capítulo se llama El orgullo nació gritando. Así es. Cuéntanos. Pues mira, este movimiento empezó en el siglo XX, donde era una época que ya hemos tocado un poco el tema, que existían estas terapias de conversión, la homosexualidad era mal vista y que incluso pues sacaron esta palabra queer, ¿no? Que viene o el significado tal cual es raro y diferente. Entonces, era como es que son queer, pero era como una ofensa, Exacto. ¿sabes? Entonces, cuéntame un poquito más, ¿qué se manejó en ese, pues, en ese año? Pues sí, estamos en una década, ¿no? En los 60, 70, que son décadas revolucionarias, donde comienza a haber una revolución en todos los sentidos, ¿no? Algo importante justo que mencionaste es que estas palabras que eran utilizadas como una ofensa, el mismo movimiento las toma como bandera o las acuñan para mencionarse a sí mismo, no pierde este sentido de ofensa. Y pues justamente queremos hablar de esto, de este acontecimiento tan importante, porque al estar en el mes del Pride, muchas personas no saben realmente por qué se hace la marcha, ¿no? Entonces, queremos justamente poner nuestro granito de arena, ¿no? Claro, Y platicar de ello. claro. Y, pues, mira, o sea, algo que me gustaría tocar es que, pues, no solo era que persiguieran a las personas homosexuales, ¿no? Sino que, pues, en ese entonces, las razas estaban totalmente divididas y, pues, era muy feo porque era como si se tuviera que seccionar a las personas. Incluso en la época se hacía este tipo de comerciales donde decían como, ¿quieres tener una familia normal donde tengas una hija y un hijo? Contacta a tal número, ¿no? O como este señor se te acercó pero tiene una enfermedad, la cual no puedes notar a simple vista, ¿no? Era este Sí. tipo de comentarios. Sí, o sea, en el siglo XX, ¿no? Empieza a haber una persecución hacia las personas que estaban fuera de lo que era normativo, ¿no? Entonces eran considerado, un delito, eran considerado una enfermedad mental, Así es. o un desvío moral. Y entonces en Estados Unidos y Reino Unido, pues empieza a haber, leyes en contra de las personas que tuvieran una relación con otras personas de su mismo sexo, ¿no? Claro. Y entonces la policía tiene licencia para entrar a los bares. Ujú. Y ahí, pues, hacían diferentes redadas y, llegaban a encarcelar a personas que a lo mejor iban vestidas como como ropa del otro sexo, Claro. ¿no? Y es curioso porque justamente, había un número determinado, ¿no? Y entonces, si llevabas a lo mejor 3 nada más, no se metían contigo y no te llevaban, ¿no? Pero si llevabas más, pues, te metían a la cárcel, tenían el derecho de llevar, ¿no? Sí, claro. Y que, o sea, es interesante el cómo las personas malas de esa época fueron más humanos que toda una sociedad, ¿no? Porque, o sea, justo, las personas de un grupo selectivo de italianos deciden el abrir un bar donde ellos tienen un acuerdo con la policía de solo vas a llegar, entrarás, te doy el dinero y te vas, ¿no? Porque yo quiero que la gente en este lugar se sienta segura. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Pues se llama Stonewall Inn, que está en Nueva York, Ajá, ¿no? Y justamente es curioso porque en Nueva York, al ser una ciudad tan bulliciosa, tan cosmopolita en ese momento,
digamos que las personas que eran diferentes, si lo quieren ver así, se perdían, ¿no? Nadie las notaba. Entonces, estos lugares como el Stonewall Inn se vuelven refugio para los chicos homosexuales que los han corrido de su casa, para las personas trans, para los afrodescendientes, para los mexicanos, para los latinos, o sea, todas las minorías que en ese momento eran rechazadas, encuentran justamente en estos bares la posibilidad de ser ellos mismos, ¿no? Sí, que justo este bar estaba en uno de los barrios de Nueva York, el cual se llama Greenwich Village, ¿no? Este mismo, pues, existieron pioneras muy importantes como The Mattachine Society y Doctors Abilities, que también luchaban por los derechos, ¿no? En ese momento. Entonces, creo que se comenzó a fundar muchos grupos que querían luchar por derechos humanos. Exactamente. Lo que tienen estas asociaciones que empiezan a ser activistas por los derechos de las personas homosexuales eran que buscaban hacerlo desde educar, haciendo reuniones, hablando, ¿no? No era tan revolucionario como lo que vamos a ver más adelante. Claro, y que incluso, en esta parte que no era tan revolucionario, sí era mucho de ayudar, porque a muchas personas las corrían de su casa, ¿no? Entonces, fue cuando se comenzó poco a poco este tipo de albergues para personas LGBT, porque al final se quedaban sin casa, sin trabajo y sin todo. Sí, como hemos estado hablando en los episodios anteriores, pues lamentablemente al al perder su hogar, pues se tenían que dedicar a lo mejor a ser, sexos servidores, a vivir en la calle, se enfrentaban a las drogas. Entonces, eh, pues de alguna u otra forma estos bares al menos era un lugar para reunirte con tus amigos y decir: "Ah", ¿no? O ligar o tener a mi pareja y sentirte bien, ¿no? Sentirte seguro. De hecho, los de estas asociaciones, los Matashi, Ajá, justamente, van a un bar y muestran, ¿no? Como una forma de resistencia, ¿no? Que le piden al barman, le piden una bebida y le dicen: "Ah, y soy homosexual". Y entonces, en ese momento, el barman retira la bebida, ¿no? "No te puedo servir, no claro. está permitido". Y entonces ellos muestran eso, ¿no? Pero Ujú. no dan el salto a más allá, ¿no? Cuéntame qué es lo que pasa, qué es lo que cambia en Stonewall Inn para que ocurra todo esto, ¿no? Pues mira, creo que para empezar era un lugar, como ya bien dijimos, que le daba la seguridad a las personas poder en ese momento, porque no había tantas etiquetas como hoy en día, y que justo también les daba la oportunidad laboral, ¿no? En ese entonces, quien era la cadenera era una mujer lesbiana conocida como Butch, o el pues sí, la traducción tal cual es machorra o lo que conocemos así, lo cual no se manejaba como ofensa, ¿no? Porque era, pues, este estilo que tienen más tomboy hoy en día. Entonces, ella siempre defendía mucho, ¿no? Pues, a las mujeres que llegaban a ser agredidas en ese momento y cuidaba. Y de pronto hubo una vez, una noche donde llegó la policía y rompe este acuerdo que tenía con los italianos de solo llegar y revisar, ¿sabes? O sea, llega, prende las luces, porque para esto, pues, era un lugar, pues sí, como un antro, ¿no? Que tenían todo apagado, había como luces, nada más que bailaran y así, y esta de las luces eran para que se sintieran seguros y pudieran mostrar quiénes eran, ¿sabes? Entonces, de pronto llega la policía, quiere decir de cosas, esta mujer no los deja pasar y la detienen. Ujú. ¿Sabes? Se la llevan detenida y ella grita una frase. ¿Cuál fue esa frase? Pues lo que ella grita es: "¿Por qué no hacen algo?", ¿no? Porque todo comienza cuando entran al bar y son muy agresivos, ¿no? Con todas las personas que están ahí.
claro, Y justamente, Marsha P. Johnson como que les dice: "Ya, basta", ¿no? claro. O sea, como que empiezan a hacerse de palabras y a aventarse cosas y todo. Mm, Cuando salen justamente, pues, la cadenera intenta así como de: "Oigan, cálmense, ¿por qué le están pegando a la gente, no? ¿Qué les claro, está sucediendo?". Como está defendiendo a todos. Y entonces les dice, ¿no? Les grita a todos así con esa desesperación: "Oigan, ¿no? Hagan algo". Y entonces eso fue así como de ¡fum!, ¿no? La chispa que se encendió ya que todos estaban hartos, que ya era así de: "Vienes, te la pasas, golpeándonos, te la pasas claro. discriminándonos, haces lo que quieres", ¿no? Sí, porque, o sea, al final fue como el momento en el que todos dijeron: "Ya no nos queremos esconder, ya no queremos vivir de esta manera", ¿no? En este momento, pues, las mujeres, trans eran vistas como reinas, ¿no? Porque, siempre las mujeres trans han sido como muy poderosas en el aspecto de que gritan y no les da miedo. Entonces, Marsha P. Johnson, junto con su compañera del momento que, ¿me recuerdas cómo se llama? No, Sí, mm, se llama creo que Sara. no, 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 es una mujer No. puertorriqueña, Ajá. sí, que se llama Silvia Rivera. Ah, sí, bueno, Silvia Rivera también la acompaña y les dice, y justo, pues, en la investigación que estuvimos haciendo, pues, la gente contaba, ¿no?, que fue un momento de decir: "Ya no más", ¿no?, y que gritaron, pero que no fue algo que duró una noche, sino que duró 6 días, ¿no?, porque la policía va y lleva primero bombas molotov, donde incendian el lugar para que todos los pudieran sacar y los pudieran pues sí, detener, pero en ese momento hacen una cadena humana, ¿sabes? Se quedan afuera del lugar, obviamente apagan, se quedan afuera y es cuando se crea esta resistencia, Sí, ¿no? es que algo muy curioso que ocurre es que cuando estalla, por así decirlo, ya la resistencia de todo este movimiento, obligan a la policía a trinchearse dentro del bar. Entonces tienen que pedir refuerzos y es justamente cuando llega como este tipo SWAT, ¿no? Ajá, Para romper los disturbios y algo muy curioso es que todos se tomaron así como, se abrazaron y empezaron a bailar cancán, ¿no? Así que eso me encanta, así como que no vamos a dejar que pasen, ¿no? Y gritaban cosas como gay power, ¿no? claro. Y cosas así, se ponían a cantar y a bailar, como una forma de decir: "Aquí estamos, así luchamos y así nos vas a aceptar". Claro, y que justo, siento que algo bonito que tiene esto es que no dejan de ser ellos, ¿sabes? Lo demuestran con baile, sí lo gritan, pero también lo disfrutan, también fue una lucha de mucha hermandad, donde dijeron: "Tú y yo somos diferentes, pero ellos son los que están mal, no nosotros", ¿no? Entonces creo que, pues sí, esta policía de disturbios, pues no se podía acercar porque al bailar can, pues los podían patear, ¿sabes? Entonces era como, no, pues no, se quedaron ahí, te digo, duró 6 días, sí fue un movimiento largo donde la gente, o sea, iba a su casa, se cambiaba, comía algo, hacían letreros y regresaban a más. Algo algo muy importante y que hay que mencionar, que era una rebelión interseccional. O sea, no solamente eran personas homosexuales, sino que eran, como ya lo mencionamos, personas trans, eran las street queens, que en ese momento le llamaban así a las drags, ¿no? Sí, sí. Era, la gente afro, los mexicanos, o sea, todos se reunieron así de: "Te metiste en mi bar, ya estamos hartos de que llegues y hagas lo que te dé la gana", ¿no? Claro. Porque después de todo, las redadas a veces eran muy violentas, los golpeaban y hacían con ellos y los humillaban, ¿no? Cosas muy horribles, ¿no? Y la verdad es que sí, y pues qué feo que vivieron esto,
pero creo que si no fuera por ellos, no tendríamos los derechos que tenemos muchas personas hoy. Claro, la lucha sigue, ¿no? Y y no es que las asociaciones, que ya mencionamos no hicieran mucho, ¿no? Claro, Lo intentaban, pero yo creo que justamente necesitaban eso, necesitaban que todos se unieran y dijeran: ya, claro. no nada más hablando se solucionan las cosas, ¿no? Hay que llegar a otro extremo muchas veces, ¿no? Claro, desgraciadamente en esa época, pues así se tuvo que pedir las cosas, ¿no? A gritos, a rebeliones, porque si no, no había manera. Y justo después de esto, después de los 6 días, los dejan en paz, ¿no? La policía de disturbios se va y dicen como, pues ya no, o sea, ya ni siquiera iban al lugar, el lugar pues continúa abriendo y todo. Y justo, cuéntame, ¿qué pasó un año después? Pues un año después deciden conmemorar este acontecimiento, ¿no? En junio, y justamente hacen la primera marcha del orgullo y, es como el primer acto político ya como tal, o sea, Claro, ya no es destrozar, ya no todo, pero sí salir a las calles y decir: "Seguimos aquí, claro. queremos que nos tomen en cuenta, queremos que se respeten nuestros derechos", ¿no? Porque ellos justamente ya no quieren permanecer escondidos, ¿no? De hecho, una de sus frases es, vamos a salir del closet para tomar las calles, ¿no? Claro. Es una de las cosas que ellos hacen y como van obviamente gritando consignas, van, recordando lo que estaba sucediendo, ¿no? La lucha, lo que había pasado un año anterior, pero también se reúnen muchas otras personas, ¿no? Sí, o sea, muchas personas alrededor, tal vez, que no iban a este tipo de lugares, porque ni siquiera en esa época eran llamados como bar gays, ¿no? O sea, solo era, como, un bar, ¿no? Pero era como muy escondido de boca en boca, y que fueron a verlos, ¿no? A saber qué estaba pasando, a que también salieron en las noticias y decían como, pues, es que se están levantando. Y que a partir de eso, pues vienen nuevas organizaciones, ¿no? Muy importantes que fueron combativas. Una es Gay Liberation Front, que fue el enfoque radical inspirado en el feminismo y la lucha negra, ¿no? De ese momento que, digo, eran dos factores muy importantes y por los cuales se tenía que hacer. Otro era Gay Activist Alliance, que era un poco más moderado en el sentido de que era enfocado a cambiar las leyes, ¿no? Que lo quitaran ya como un delito, porque, pues, no estaban haciendo nada malo, no era como un grupo delincuente, en realidad. Claro. Otro, y que las siglas, se me hace muy bonito porque es STAR, que es Street Transvestites Action Revolution, que esa la hizo Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, que era para apoyar a los jóvenes trans y sin hogar. Exactamente. Y de esa forma, ¿no? Empieza justamente, el mes del Pride, ¿no? Donde la gente sale a celebrarlo, sí, a hacer todavía una resistencia y a mostrar justamente que no se olvida, que quieren justicia, ¿no? Y muchas veces creo que pierde el sentido con esto de que la gente no sabe de dónde viene, Claro. ¿no? Yo entiendo porque, al momento de investigar de Stonewall, algo que me impactó mucho fue cómo ellos se resistieron, ¿no? Cómo lo hicieron Mm, a través de gritar, de bailar, y también de golpear, ¿no? claro. Y entiendo por qué el Pride es así de festivo, pero a veces siento que pierde el objetivo. Pues es que también, o sea, lo hemos tocado como a grandes rasgos, pero de ahí viene el rainbow washing, ¿no? Que ya Exacto. más adelante nos enfocaremos en él, pero sí creo que con este festejarlo llega a se llega a olvidar de dónde viene, ¿no? Entonces, pues
un contexto como un político global, ¿cómo sucedió? ¿Cómo impactó en otros lados? Cuéntame. No, pues, era la época de la revolución en todos los sentidos, los 60 y los 70, ¿no? Estaba la lucha por los derechos civiles, estaba el feminismo, la segunda ola, la protesta por la guerra de Vietnam y la liberación sexual y la revolución cultural, ¿no? Y entonces, no nada más se queda en Nueva York o en los Estados Unidos, sino que en varias ciudades de Estados Unidos también se empieza a hacer la marcha y también en otros países, ¿no? Claro, que, Este, por ejemplo, ahorita que mencionas en otros países, se me hace increíble que, pues, México no está tan lejos de Estados Unidos, y aún así tardó 10 años en llegar esa esa lucha acá, ¿no? Y que también, eh, sí tuvo mucho impacto político y pues, sí policial, porque sí los agarraban, ¿sabes? Sí era como, está mal lo que estás haciendo, que te caiga el cuenta. Al final, pues, es un país bastante religioso. sí, y quienes en México empezaron a hacer este movimiento son los frentes revolucionarios. De hecho, aquellos que apoyaban la Revolución Cubana, conmemorando la Revolución Cubana, también dijeron: "Vamos a conmemorar también lo que ocurrió en Stonewall", y entonces salieron justamente a marchar el 29 de junio de 1979. Claro, ¿No? El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria allí en México y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual. claro, En los demás países, por ejemplo, Canadá en 1971, Reino Unido en el 72, Alemania también en el 79, ujú, España en Barcelona en 1977, luego ya Madrid también se haría una marcha, y en los Países Bajos y en Francia ya sería hasta los años 80, pero empieza a esparcirse justamente esta idea de vamos a luchar juntos, vamos a hacer que nos vean, ¿no? claro. Y creo que también de ahí viene mucho, pues, el el poder de la voz que tienen las mujeres trans, ¿no? Porque una de ellas al final, pues, comenzó todo esto porque, eh en cuanto esta chica grita que por favor ya hagan algo, Marsha y Silvia fueron las primeras que corrieron, ¿sabes? Y fue como, sí, ahora, ¿no? Esa, sí fue así, tipo película de vamos contra todo, ¿no? Y contra todo, no porque quisieran replicar la violencia, sino que querían frenar esta violencia que ellos vivían. Sí, tomaron lo que tenían a la mano, o sea, piedras, palos, utilizaron arietes, así quitaron, cosas que había en la calle, ¿no? Para intentar tomar otra vez el bar porque estaba la policía allá adentro, ¿no? Lo cual es muy curioso, ¿no? Entonces, se me hace, la verdad, un tema muy interesante, ¿no? 100%. Que todos deberían conocer, Sí, ¿no? O sea, es interesante cómo en México, em, creció, o sea, hay más de 300,000 personas sí. yendo a marchar, Ujú. y algo importante que yo creo es que se les diga qué pasó en Stonewall, ¿no? Para que sientan ese orgullo, ese guau, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si estas mujeres hubieran decidido dejarse, ¿no? Como había sucedido otras veces, ¿no? Claro, y creo que, o sea, mucho de lo que pasó y la policía se empezó a confiar es que las personas en ese entonces, pues, no se defendían, ¿no? Porque sí sentían que estaban haciendo algo malo, ¿no? Que porque a un hombre le gustara a otro hombre sí era algo malo, o una mujer a otra mujer, o que fueran trans, ¿no? O sea, todo lo diferente estaba mal visto, y que, o sea, se me hace impresionante cómo hoy en día en la Ciudad de México lleva a haber una marcha de más de 300,000 personas y que realmente no se sabe este contexto histórico. Sí, exactamente, ¿no? Algo importante es que, de cierta manera, la cultura pop, ¿no? Se ha encargado de inmortalizar Stonewall. Hay películas, hay series, hay documentales, hay canciones. Sí. Y creo que es importante hacer la difusión justamente
de lo que ocurrió ese día, ¿no? Algo importante es que justamente en el 2016 Barack Obama declaró el Stonewall Inn y sus alrededores como un monumento nacional, ¿no? Y está reconociendo justamente los derechos civiles de todas las minorías. Claro, y que, o sea, se me hace increíble y se agradece mucho que un presidente le haya puesto el valor merecido al lugar, y que hoy en día mucho de lo que sucede en la marcha de Nueva York empieza desde ahí. Ese es el punto de partida, ¿sabes? Entonces, ya de ahí se van por la ciudad, pero, justo hacemos este capítulo para que puedan estar informados al respecto, ¿no? Que también, si tienen preguntas, nos los dejen en comentarios y con gustos le respondemos. Al final, sí llega a ser un tema extenso, pero también creo que es sencillo de entender, porque gracias a este tipo de personas tenemos muchos derechos, ¿no? O sea, civiles tan solo, como, pues, este cambio de nombre así, aunque, como bien hemos visto en otros capítulos, creo que muchos países están en retroceso, pero creo que si pueden ir al Pride ese día, que sepan el por qué se hace y que se siga luchando, como, pues, bien decíamos, ¿no? El capítulo pasado en Perú, para que tengan derechos de ir al baño, o en Estados Unidos para que de nuevo los dejen ir a cambiar sus papeles, no sé, creo que hay muchos lugares que están yendo en retroceso y que no se permita esto. Sí, creo que algo importante del Pride es que recuerden que es una revolución. La revolución se hace de muchas maneras, ¿no? Ujú, Y que no olviden, ¿no? Que están luchando por algo, no nada más es ir a socializar, a echar relajo, sino claro. que alrededor de todo eso hay un sentido, hay un objetivo, ¿no? Y también, no dejarse llevar por la capitalización de este mes, Claro, ¿no? Donde no nada más sacan la banderita y ya, y se olvidan a los siguientes meses de lo que significa, ¿no? claro. El Pride. Y y creo que es importante que se acerquen. Hay películas, ¿no? A lo mejor las películas lo muestran muy someramente, ¿no? Pero es una primera fuente que te puede ayudar, ¿no? A ir investigando más. Sí, y que, pues, también estamos nosotros, ¿no? Por eso Exacto. estamos en este espacio y, ya saben, dejen en comentario todas nuestras dudas. Si quieren ir a la marcha y apoyar, por favor, háganlo, ¿no? Pero no lo hagan solo porque sea una fiesta. Háganlo por una buena razón, porque apoyan a su amigo, a su familiar. No sé, creo que, más allá de vamos a festejar, que sea un día, sí, de conciencia y que, pues, se cuiden mucho, ¿no? Se cuiden porque al final sigue habiendo este tipo de personas que no les gusta, ¿no? Y que agreden al respecto. Entonces, háganlo con mucho cuidado. Si están ese día todo el día en el Pride, hidrátense bien, puede ser peligroso y, pues, ya saben, suscríbanse. Síganos en todas las redes, coméntenle a todos sobre Stonewall si van al Pride, cuéntenles de dónde viene. Y como dirían los grandes de leyendas legendarias, sigan siendo fabulosos, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y, pues denle like, sigan la campanita. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.